Hola, estoy con mi amiga Lili. Bueno, me llamo Liliana Kilimic y tengo 26 años. Y vamos a tocar un tema re interesante hoy y esto se llama Superé la depresión. La depresión es una enfermedad común pero grave que interfiere con la vida diaria, con la capacidad de trabajar, dormir, estudiar, comer y disfrutar de la vida. La depresión es causada por una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Esa es la definición que encontré en internet. Yo tuve una temporada de depresión, al igual que Lili, y por eso vamos a contar nuestra historia y también de personas que seguramente conocen. Por ejemplo, está la cantante Christine Di Clario. Ella tuvo depresión después de su embarazo, y también Marcos Brunet, que él no sé si pasó por depresión, pero sí pasó por un estado de ansiedad muy fuerte, y él cuenta su historia también. Y son personas que conocemos, que son ministros de alabanza, y pensar que pasaron por una situación así realmente es algo muy impresionante. Y también está, bueno, muchas historias, pero una que es la que queremos contar hoy, que es la del profeta Elías, que fue un hombre que también pasó por depresión. Así que vamos a empezar con la primera pregunta. Primero va a responder Lili y después voy a responder yo. ¿En qué etapa de tu vida pasaste por este estado de la depresión? Yo lo había pasado en la adolescencia. Entré en la secundaria y bueno, era como algo muy diferente a lo que vivía. Fui a una secundaria y era un internado de chicos y chicas, pero totalmente nunca lo había visto a esos chicos. Para mí fue todo un cambio. Y bueno, y empecé a pasar por esta etapa de la depresión porque empecé a angustiar muchísimo, si bien yo estaba creciendo y como no me había criado con mis padres, yo empecé a cuestionarme muchas cosas acerca de ellos, acerca de su vida, de por qué yo estaba en tal lugar, y mi corazón se empezó a oscurecer, por decir así de una manera. Empecé a estar en un estado de tristeza, de mucha angustia, y, y bueno, y todo eso creo que fue muy difícil en esa edad, en esa etapa. Yo también tuve depresión en la etapa de la adolescencia. Justamente vos me habías dicho eso la otra vez, de que el adolescente adolece. Adolescente. Como que todo le duele, pero es la etapa de cambio. O sea, uno va cambiando su forma de pensar. Todo lo que uno creía que era la vida, de la nada te das cuenta que no. Y, o sea, es un golpe fuerte ya. Y encima de eso le sumas por ahí traumas que ya arrastras de niño, o situaciones que te empiezan a pasar ahí, en esa etapa de crecimiento. Y fue una etapa realmente muy difícil. Yo sé que la mayoría de los adolescentes pasan justo en la adolescencia la depresión, pero también hay casos de personas adultas que pasan por esto, como es el caso de Christine Di Clario, por ejemplo, que ella, ya siendo una mujer adulta, pasó por este estado. Incluso también hay niños. La segunda pregunta es, ¿cómo lo vivías día a día? Lo vivía, la verdad que si hablamos de este tema, me sentía muy triste, es literal, me sentía sola, me aislaba, porque una de las cosas que cuando uno tiene depresión tiene ciertas como señales así, y uno se siente, aparte que se aísla, se siente solo. Y bueno, yo en la relación así me costaba mucho juntarme con alguien, hablar, y encima que yo no los conocía y me costaba mucho hablar, muy tímida. Y bueno, y todo era como algo que trabajaba así y bueno, y tenía que pasarlo así porque no tenía amigos. Me costaba socializarme, recrearme, hacer amigos. Todo lo contrario, en la infancia, como, como yo vivía en un hogar, eran chicos de mi edad y yo una infancia muy alegre, muy feliz, pero en la adolescencia fue como todo lo Todo lo contrario. contrario. Para mí también lo mismo, yo sentía como que estaba en un
hoyo, no sé, o como en un pozo del cual no podía salir. Era mucha angustia, cualquier cosa me hacía llorar, me sentía mal, o sea, no me amaba, me costaba mirarme al espejo, tenía muchos pensamientos feos, digamos, como que no soy amada, no soy aceptada, no, nunca voy a llegar a las cosas que quiero, todo con eso, con esos pensamientos luchaba, digamos. ¿Tuviste pensamientos suicidas? Y sí, me pasó, sí, una vez estaba en mi cuarto y yo pensaba así en la manera de cómo me podría haber matado. Y cuando viajaba tenía unos pensamientos así que eran locos, ¿no? Que siempre pensaba en un accidente y pensaba que yo caía de ese lugar, del auto, se abría una puerta, caía y era muy como mucha película, pero la verdad que es fuerte, ¿no? Pensar y mencionar estas cosas porque estamos hablando de muerte o estamos hablando de estas cosas que son totalmente graves. ¿Y alguna vez intentaste hacerte daño? Intenté una vez, sí, me acuerdo, pero era Pero como que, intentaste. sí, intenté, pero no Eso funcionó. nunca me contaste. ¿Qué hiciste? Y no, me había atado el cuello Ay, con algo, ¿serio? Güey. pero hasta ahí nomás, era Como como que te que, lo pusiste. claro, pero creo que era más miedo tenía yo, De hacerlo que... pero hasta ahí nomás llegué, no, es Y que, después de eso no intentaste más nada. no, no. Yo también tenía muchos pensamientos. Tenía también pensamientos de accidente, ahora que me pongo a recordar, digamos. Me acuerdo que, por ejemplo, si iba a la escuela e iba en moto, yo me imaginaba que me chocaba con el auto que estaba enfrente, Mm. como que aceleraba y explotaba todo. O No. también me imaginaba que chocaba con un árbol. Y también tenía pensamientos de a ver qué puedo hacer para quitarme la vida, literal. Era muy fuerte, pero no es como que algo que tiene la depresión es como, no es que tenés depresión y ya pensás en suicidarte. Claro. Es como que va, es Es como que es la progresivo. suma de cada cosa. Claro, Esos pensamientos cuando uno da lugar, crece. crece y uno puede decidir si hace tal acto o no. Claro, o O sea, sea, es como, empieza todo en la mente a trabajarte, un pensamiento de no sos linda, por ejemplo. O sea, obviamente la depresión no empieza justamente así, pero empieza como un conjunto de todo, la guerra en la mente de no sos linda, no te quieren, pasó tal cosa, no vas a claro. llegar a nada, no aprobaste esta materia, pues sos retonta, no servís, digamos. En mi caso, yo le veía a mis compañeras que para mí eran lindas y ahí estaba como es que esas comparaciones que yo hacía. Yo me miraba al espejo y yo en ello encontraba muchas cosas lindas, pero yo me miraba y no encontraba cosas lindas en mí. Y eso como que eso era también una suma, ¿no? De todo lo que estaba pasando y como que me sentía que no tenía valor, que nadie me iba a amar, y esas cosas que más me angustiaba porque no sabía cómo, qué hacer, como que yo me menospreciaba también a la vez porque Total. decía, bueno, yo soy su rubiecita, blanquita, tengo pecas, buscaba todos los defectos en mí. Yo también llegué al punto de no me podía mirar al espejo, del desprecio que me tenía a mí misma, es impresionante. No sé en qué momento, digamos, empezó todo, pero yo luché mucho con un pensamiento que es no soy amada y no voy a ser amada, que era una mentira y es todo lo contrario a lo que dice Dios justamente. Y este pensamiento empezó porque una vez mi mamá tuvo una conversación conmigo, voy a contar la historia. Es muy fuerte lo que voy a contar, una cosita. Yo básicamente soy un aborto fallido, sería la palabra. Hubo un intento, yo seguí ahí, no caí, digamos, y se dice que el feto cuando ya está en el vientre de la mamá y siente un rechazo, digamos. Entonces mi mamá, al ser consciente de eso, ella quería pedirme perdón por eso que ella hizo. Y ella, o sea, desde una buena posición de su corazón, de arrepentimiento, se acerca a mí, me habla, me cuenta lo que pasó y me cuenta que intentaron abortarme, pero que ella me ama, obviamente me ama mi mamá, y que estaba arrepentida, me pide perdón.
Si me tenía que haber contado o no, no sé, la cuestión es que me contó. Y para mí hoy tiene un significado, ahora más adelante le voy a explicar por qué. Un tiempo después de que ella me haya contado eso fue como algo que el enemigo empezó a usar para crear una batalla en mi mente, decís, no sos amada, o sea, ni tus papás te querían cuando se enteraron que ibas a venir al mundo, entonces ¿por qué otra persona te va a querer? No tenés propósito, pero hoy por hoy Dios restauró eso en mi corazón. Sentí que Dios me habló y me dijo, ese día que vos estabas en el vientre de tu mamá y que estaba pasando esa situación, yo te sostuve. Ya en el vientre de tu mamá yo estuve como... Y ese es un consuelo que hasta hoy día lo tengo y lo tengo muy presente. Y siempre que vienen problemas o dificultades yo pienso en eso. O sea, Dios ya en el vientre de mi mamá me cuidó, estuvo conmigo y yo sé que Él me tiene por un propósito. ¿Qué hacías para distraerte? Yo esperaba, como yo entré en una secundaria, era un internado, ahí estábamos adentro lunes hasta el día viernes. Y en esa semana, no, por ahí si mirábamos tele, era todo junto. Como que no teníamos momentos, solo pequeños momentos solos. Y yo como que amaba esos momentos solos, a solas. Y me encerraba y por ahí leía un libro. Me gustaba estar sola y lo que más me gustaba era los días viernes salir y llegar a la casa y volver otra vez a la habitación, pero ya era yo sola, saber que a nadie le iba a molestar y poner música. Eso era lo que más amaba. Hacía que no piense tanto en lo negativo, en estos pensamientos que son pensamientos de muerte, pensamientos de accidente. O sea, la música generaba en mí algo muy lindo. Las músicas que ponía eran cristianas, porque como en el lugar de donde yo me crié, es un lugar cristiano, un hogar para chicos. Ahí dentro de ese lugar habían gentes cristianas, personas que te daban todo y bueno, y aparte de eso, te enseñaban la palabra de Dios. Y eso como que marcó mucho en mi niñez, por eso como que tuve siendo muy inocente era feliz, pero en la adolescencia como que totalmente cambió todo, porque ya era algo muy personal, algo mío. Desde chiquita me gustaba la música, me gustaba cantar, por ahí tenía un cuadernito y iba a la iglesia y mientras que cantaban escribía algo así. Y esas cosas, siempre como que la música me atrajo mucho y ese era como un lugar muy mío y como que eso me hacía que sonría al menos un poco. Y en mi caso también fue la música. Igual yo tengo dos versiones de eso. Porque un tiempo la música fue la salvación. Yo estaba aprendiendo a tocar la guitarra, me acuerdo que tenía 16 cuando empecé a tocar la guitarra. El enfocarme en eso me ayudaba a salir de esos pensamientos con los que luchaba constantemente. Entonces para mí era la emoción de llegar de la escuela y agarrar mi guitarra y sacar una canción triste, obviamente, porque yo sí amo las canciones tristes, pero también sacaba música cristiana. La primera canción que saqué fue la de Vine a adorarte, eso. Bueno, eso era mi método de escape de esa lucha constante con mis pensamientos. Y también otra cosa, cuando era fin de año, por lo general, en la escuela Carranza que yo fui, en la escuela técnica, siempre se hacen maquetas. Entonces, otra forma de salir de todo eso era enfocarme en mi maqueta. Me acuerdo que llegaban los momentos de fin de año, teníamos que presentarnos en la expo, y yo estaba ahí dándolo todo con mi maqueta, porque obviamente yo quería hacer otra cosa que tener mi mente ocupada de no pensar nada de nada y estar ahí, que termine mi maqueta, y obviamente fue terminada mi maqueta y era como, ahora me tengo que buscar otra cosa. Y esa es una parte de la historia con respecto a la música, pero después también está la otra. Todos estos pensamientos de no sos capaz, no vas a llegar a nada, empezaron a estar tan fuerte ya con respecto a la música, porque yo siempre quise estudiar música y cuando ya estaba cerca de terminar el secundario no había posibilidad de que pueda ir a estudiar. Entonces ahí se viene todo otro tema de nuevo, de pensamientos de, ves, no vas a poder ir a estudiar lo que querés, no vas a ser feliz, es porque no tenés talento,
no tenés capacidad, un montón de pensamientos que eran todo mentira, obviamente. Lo que un tiempo fue mi salvación, que era la música, después se volvió de nuevo una tortura, porque llegó un punto en que yo dije, bueno, yo voy a renunciar a la música, re dramática. Yo iba a vender todos mis instrumentos, le había dicho a una amiga, voy a vender todo, no sé qué, y ella me dice, no, guardá nomás y después pensá qué vas a hacer, pero no vendas. Y yo, no, voy a vender todo porque yo no quiero dedicarme a la música. Yo estaba renunciando a la música. Me acuerdo que ese día porque yo re dramática y todo, pero hablaba con Dios igual en mi drama, voy a renunciar porque esto no es para mí, no voy a llegar, no tengo talento, no sé qué. Y en ese momento yo dejo de orar, digamos, y me llega un mensaje de un chico que me invita a cantar en un evento. O sea, yo estoy renunciando y me llega eso, y ahí yo lo tomé como señal de que no tenía que dejar, digamos, de que tenía que seguir. ¿Alguna vez hablaste con alguien de lo que te pasaba? Estando en ese estado, creo que era tímida, literal era tímida, no podía hablar con la gente, no les podía mirar a la cara, porque, no sé, me sentía tan mal, tan deprimida, que miraba abajo, pero no podía levantar la mirada y mirar y poder expresarme. Eso es lo que me pasaba. Y entonces no encontraba a quién contarle. Habían personas ahí que estaban, personas que nos cuidaban, pero nunca pude encontrar un momento así de decirle, bueno, o sea, ser sincera conmigo misma, con lo que estaba pasando, porque yo pensaba que no les iba a importar mucho lo que yo estaba sintiendo. En mi caso, hizo que yo pueda avanzar, fue el tiempo. Yo me refugiaba, aparte de la música, en cantar, en estar así, escuchando música, mucha música, leer la Biblia. Leía mucho la Biblia y como que eso me iba fortaleciendo a la vez. No lo sabía en el momento porque era como que yo estaba buscando nomás ese momento de poder hacer algo para distraer mi mente, pero no me daba cuenta que eso también me estaba fortaleciendo de a poquito, aunque yo quería que seguía la misma, que estaba ahí. Al leer la Biblia pude pensar en esos pasajes que dice yo te escogí, yo te amé, antes de que vos nacieras, yo ya planifiqué un futuro para tu vida, yo seco tus lágrimas, era como alguien me estaba hablando. Y bueno, y era Dios mismo hablándome a través de su palabra para que yo pueda decir, bueno, pensar otra vez y decir, bueno, yo no me estoy viendo así, pero si Él me dice que soy así, ahí en esto me refugio, en esto creo. Qué importante eso que decís de la palabra, porque realmente la única manera en la que tenemos de poder vencer un pensamiento, o sea, una mentira, es con la palabra. Por ejemplo, cuando Jesús fue tentado, que el diablo vino y le empezó a tentar con cosas, ¿el que hizo? No le respondió lo que él hizo, le respondió con la palabra. Entonces, esa es una herramienta que nosotros tenemos. Yo cuando estaba en ese momento también miraba mucho YouTube y lo que miraba era Edya Ramos. Ella hablaba mucho de Dios, obviamente, y en ese momento ella había compartido que luchaba con un pensamiento. Entonces lo que ella hacía con ese pensamiento es que ella se puso de fondo de pantalla un versículo que no me acuerdo cuál era el que ella puso, pero yo cuando vi eso dije, o sea, yo puedo hacer lo mismo. Yo luchaba mucho ya en esa temporada, como estaba explicando, bueno, no voy a poder ir a estudiar lo que quiero. Yo estaba angustiadísima por el tema de la economía, del futuro. Luchaba con esos pensamientos. Entonces yo, en mis momentos de leer la Biblia, leo Mateo 6:24 creo que es, donde dice, si Dios cuida las aves del cielo y si Dios cuida las flores del campo, las aves que ellos no siembran, no cosechan, o sea, no trabajan, y las flores del campo, o sea, ¿cuánto más va a cuidar de vos y de mí? O sea, básicamente eso dice el versículo. Y yo, sinceramente, sentí que eso estaba escrito ahí para mí. Y yo esa palabra la tomé y la puse de fondo de pantalla. Entonces cada vez que venía un pensamiento de angustia o de duda del futuro, de no vas a llegar, no vas a poder, leía eso.
O sea, si Dios cuida de las aves del cielo y si Dios cuida de las flores del campo, ¿cuánto más va a cuidar de esta flor? Es lo que se me venía en mi cabeza. Y ese era un consuelo y esa era la forma literal de poder luchar contra esos pensamientos. Y yo sí, una vez hablé con alguien que fue con mi mamá, porque yo cuando empecé a tener los pensamientos de hacerme daño, pensamientos de accidente, yo quería eh, acabar con mi vida. Yo pensaba en las maneras en las que podría matarme, inclusive una vez escribí algo que lo busqué acá para leerles. Últimamente todo me lastima. Para ser sincera tenía ganas de matarme. Por el momento no sé, pero tenía ganas. Hasta me encontré pensando en las diferentes maneras en las que podría matarme. Pensé en tomar pastillas de las fuertes, pero mi mamá no tiene de esas. Ahorcarme no me convence y por estos lugares no hay edificios tan altos como para tirarme. Pensé en ir al río y tirarme, pero el agua me da miedo al igual que los peces. También pensé en apuñalarme, pero no me gustan las cosas que hincan ni la sangre. Las pastillas eran buena opción. Yo literalmente pensaba un montón de maneras en las que podía acabar con mi vida, pero gracias a Dios nunca me animé a hacer nada, nunca ni siquiera intenté hacer nada, nunca tomé una pastilla, nunca siquiera me hice lo... Hay muchos chicos que cuando tienen, claro, se cortan. Bueno, yo ni siquiera eso intenté. Me daba mucho miedo hacer daño a mi cuerpo, la verdad. Y hablé con mi mamá. Yo tenía una fecha en la que supuestamente me iba a suicidar, entonces yo dije, voy a ir a hablar con mi mamá y la verdad no sé bien qué pensaba, pero qué bueno que fui y hablé con mi mamá. Cuando yo voy y hablo con ella, le digo, yo quiero hablar con vos y automáticamente ya empecé a llorar. Y le dije de una, mira, yo me quiero matar, o sea, no tengo ganas de vivir, no me gusta mi vida, no quiero esto para mí. Mi mamá se puso a llorar conmigo. Y lo primero que me dijo es, yo te amo. O sea, el consuelo, ¿no? Yo te amo, sos mi hija. Y ahí le abrí mi corazón, le dije lo que me estaba pasando. Y yo siento que en ese momento, cuando confesé lo que me estaba pasando, abrí una puerta para ser libre de eso, el confesar. Porque si bien yo sé que Dios me acompañó en todo ese proceso, pero yo siento que al contarle a mi mamá fui libre. Y ya después de eso ya no tenía tantos pensamientos tan fuertes de me voy a matar, lo voy a hacer, como que empecé a alejarme de eso. Me encanta porque vos fuiste y le hablaste, ¿no? Y te animaste y pudiste decirle, bueno, yo me siento así, mamá. Como que pediste ayuda, ¿no? En cierto sentido le dijiste, estoy así, pero también necesito que vos me digas algo. Pero en mi caso, yo creo que por ahí nunca me animé a decirle a alguien, pero era como que el proceso lo llevaba yo nomás, el interno. Yo me cuestionaba muchas cosas y mis padres nunca estuvieron conmigo. Yo me crié en un hogar para chicos, para niños, y de chiquita fui ahí, gracias a Dios. En ese momento no veía las cosas buenas que Dios me estaba abriendo, me estaba poniendo en el lugares correctos, pero en ese momento uno no piensa esas cosas. Ahora que crecí, que me di cuenta de todo, de muchas cosas de mi vida, del proceso también, en cual Dios permite también, porque creo que los procesos también Dios permite para formar algo en nosotros. Y bueno, y en mi caso, yo al acercarme a Dios, eso era mi refugio. Por más que a mí me enseñaron la palabra de Dios desde niña, y bueno, en ese momento uno inocente cree, hace, Claro, canta, acepta, está feliz, pero después sí empieza en una edad donde empieza a razonar más y dice, bueno, pero si Dios tanto me ama, ¿por qué yo estoy acá? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué no me veo así? Y muchas cosas, es como luchas así, decirle, Dios, ¿existió o no? ¿O qué pasa? Y bueno, pero como que era mitad Lili así y mitad Lili, otra Lili. Como que yo le hablaba a Dios en lugares a solas. Yo sentía a Dios también cuando la gente me ministraba, me oraba, oraba por mi vida. Y ahí yo podía entender que era Dios que me estaba hablando. Sí, y eso es como que empezaba a sacar de a poco, porque no te digo que de una sí se me fue
esos pensamientos, esa depresión, ese estado que está, sino que fue de a poco, fue limpiando esos sentimientos de angustia, de tristeza. Esas personas que me guiaron en la palabra de Dios oraban hacia mi vida y decían que Dios tenía un plan para mi vida. Uno decide creer y refugiarse en lo que Dios dice, en lo que Dios dice y ya dijo dijo de nosotros. Por ejemplo, están los versículos que dice que los pensamientos de Él son más grandes que nuestros pensamientos. También hay un montón Sí. de versículos que nos afirman de que Él está con nosotros. Está el que dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Como vos decías, no es como que de la noche a la mañana, listo, ya superaste, sino como que se va restaurando poco a poco. Cada pensamiento tiene que ser restaurado. Yo no me sentía amada, Dios empezó a restaurar eso. Sí sos amada. Algo lindo de todo esto que yo puedo sacar al menos, es que yo miro para atrás y digo, bueno, tan mal estaba en un montón de situaciones, pero en cada situación, ahora le veo a Dios en cada situación. ¿Algún consejo que darías a una persona que esté pasando por esta situación? Mi consejo es que pienses que no estás solo, primeramente, que no estás solo, que hay gentes que han pasado también por la misma situación, pero han podido superar, y creo que no es el fin, y creo que tu vida tiene un propósito, un propósito eterno. Fue escrito, tus días fueron escritos por la mano de Dios, así que puedes alegrarte, ¿no? Que, que Él te ama, que Él murió por vos, por mí, por ella, por aquellas personas que también están pasando por momentos difíciles, que creen que su vida no tiene sentido, no ven que tiene valor, pero valen más que perlas preciosas, así dice la Biblia, que nosotros valemos más que perlas preciosas. Y bueno, y te animo que puedas hablar, buscar a una persona de confianza, que no permitas que esos pensamientos te lleven a cometer una tragedia. Refugiarte también y puedas leer la Biblia, porque ese fue un remedio para mi vida también. Y puedas creer en cada palabra que Él no miente, dice que no es hombre para mentir, así que si Él prometió muchas cosas, en la Biblia vas a encontrar muchas promesas y sus promesas nunca fallan. El consejo que daría es a cada persona, niño, adolescente, adulto que esté pasando por esta situación, yo sé que es un estado de sentirse estoy solo, pero realmente no es así, no estás solo, hay personas que te pueden ayudar, inclusive está el psicólogo, si vos crees que necesitas ir al psicólogo, a mí me hubiese encantado ir al psicólogo cuando estaba pasando por ese momento. Mi consejo más allá de todo eso es que te puedas acercar a Dios. Puede haber un montón de otros factores que te llevan a tener depresión, puede ser un abuso, violencia en la casa, abandono, un montón de situaciones, aún la crisis económica en la que estamos viviendo como país en Argentina hoy, nos puede llevar a la depresión. Aún yo sé que puedo volver a caer en la depresión, por ejemplo, pero por eso me cuido con pensamientos. O sea, viene un pensamiento queriendo meterse y decirme, mira, no vas a comer el año que viene, y yo no, o sea, Dios en su palabra dice que nada me va a faltar. Sé que todos estamos como ahí a un paso de poder caer en depresión por cualquier situación, porque realmente la palabra dice que el enemigo vino para robar, matar y destruir. Entonces ese es el objetivo del enemigo, a él no le importa nada y él viene para querer bajarte. Nosotros somos así, como decís, el enemigo viene para eso, ¿no? El enemigo tiene propósito, literal. Literal, y es ¿Cómo nosotros matarte. no vamos a tener propósito? Pero nuestro propósito es estar con el Padre, ¿no? Disfrutar las cosas bellas que Él nos ofrece y nos prometió darnos. Ese es nuestro propósito, ¿no? Pero el enemigo tiene otros propósitos negativos para nosotros, o sea, su propósito es quitarnos del camino para que no nos acerquemos a Dios.
literal. Va a apuntar a nosotros. Nosotros somos el blanco del enemigo, así que como te digo, al enemigo le importa tu vida. Le importa totalmente. Le importa tu vida, así que... Y él no va a parar hasta que te vea caer. Se queda en nosotros cómo vamos a luchar, porque todo empieza en una guerra en la mente, con un pequeño pensamiento que se mete y que le dejamos ahí como anidar, digamos. Quería compartirles, este es un relato bíblico de un profeta que pasó por este estado de depresión. Dice, echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él le miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y unas vasijas de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Y ese es el mensaje más importante de todo este video que estamos haciendo. O sea, es un mensaje para mí, para Lili y para un montón de personas que están pasando o que pasaron por el estado de depresión, que el fin de la depresión es querer matarte. ¿Cuál es el mensaje de parte de Dios? Levántate porque largo camino te queda. Disfrutemos de la vida, de lo que tenemos. No nos damos cuenta, parece, pero constantemente vivimos en un milagro. O sea, el que vos puedas estar con vida hoy, que podamos haber despertado hoy, es un milagro. Hoy tenemos la oportunidad de tomar decisiones que cambien radicalmente nuestra vida. Y ese es el mayor regalo que nos pueden dar, la oportunidad de seguir vivos y caminar juntos. Y en el camino inclusive ir levantando a otras personas que por ahí se sienten débiles o que se quieren dejar morir.